Hola, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com, les habla Judith Juliá y venga, vamos con la preparación de la sesión intradía analizando el futuro del mini SP500 y el del Nasdaq, hoy martes día 10 de septiembre. Vamos a los mercados. ¿Cómo estamos? Pues bueno, todavía dentro de ese rebote que se inició ayer, después de las fuertes caídas de la semana pasada, y pues ahora lo veremos en los gráficos, pues un poquito dentro de esas subidas, en un movimiento un poco ya más irregular. Ahora lo analizaremos bien y veremos un poco los niveles importantes para la sesión de hoy. Antes, como siempre, recordaros que estos vídeos tienen el foco formativo y que en ningún momento se quiere dar ningún tipo de idea ni sugerencia para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. También comentaros, si me tendréis que perdonar, mañana no habrá vídeo, con lo cual ya nos regresaremos el jueves día 12 de septiembre. ¿Qué más? También comentaros y recordaros que hoy tenemos a las 6 de la tarde, hora española, un webinar en directo donde vamos a trabajar la parte más emocional de cuando operamos en los mercados financieros y con un formato muy práctico. Os pedí un poco pues vuestras opiniones, que me comentarais un poquito vuestras dificultades cuando operáis en los mercados en este sentido, en la parte más emocional. Me habéis enviado algunos mails, he recopilado un poquito pues todo esto y vamos a hacer un webinar enfocado en ese sentido y un poquito con vuestras experiencias y aportando pues un poco humildemente, ¿no?, mi punto de vista en base también a toda la experiencia vivida en estos últimos 10 años. Así que os espero a las 6 de la tarde, hora española, en mi canal de YouTube del Espejo del Trader en directo. Venga, vamos a los gráficos. Futuro del mini SP500, gráfico diario. Y aquí vemos un poco lo comentado. La semana pasada fuertes caídas que pues bueno, nos acercaron, nos llevaron de hecho directamente a la zona de los 5.400, ese nivel de soporte que teníamos aquí un poco con la confluencia del 50% de retroceso de toda la subida desde los mínimos de agosto. Y ayer pues sesión alcista, nos ha dejado una vela penetrante, pero bueno, falta mucho por ver, todavía estamos en estructuras bajistas en marcos temporales inferiores y en gráfico diario, pues bueno, después de alcanzar los máximos históricos, pues no ha podido con ellos, con lo cual nos hemos dado la vuelta, pero de momento ahí nos hemos quedado en el 50%. Vamos a ver más en detalle qué tenemos como niveles de soportes y resistencias más cercanos para la sesión de hoy. He marcado, ayer ya lo comenté, toda esta bajada, ¿no?, desde los máximos de septiembre por retrocesos de FIBO, y vemos que el nivel más clave técnicamente hablando está en el 61,8, que es un poco toda esta zona de soportes, de esa estructura de giro, cerquita de los máximos históricos. Hablamos de los 5.560. Ahí tenemos una resistencia muy potente. Pero intermedio tenemos aquí este nivel, 5.500, un número psicológico, media de 200 en este marco temporal de 4 horas y que pues tal cual el precio ayer se nos quedó frenado ahí, un poco también marcando, ¿no?, y siendo otro nivel técnico que son los máximos semanales, lo cual tenemos en los 5.500 la primera resistencia. Y aquí podemos un poco plantear escenarios. Si el precio fuera capaz de romper este nivel, hay una resistencia intermedia, una zona de desequilibrio de la sesión del viernes, aquí cerquita de los 5.530, pero podría haber pues una continuación de las subidas hasta alcanzar la zona de los 5.560, que es esta resistencia técnica que acabo de comentar, mínimos comunes, estructura de giro. Y aquí ya veremos, si consiguiera romperla, ojo, porque de alguna manera esta última estructura bajista en el marco de 4 horas, impulso bajista que ha roto ese gran soporte, quedaría neutralizado. Con lo cual tenemos aquí, y lo voy a marcar, una zona de resistencia muy clave. Y desde luego también, más cerquita del precio actual, pues esta de aquí, que son los máximos de la semana confluyendo con toda esta zona. Por debajo, mínimos, me voy a gráfico de una hora mejor, mínimos del día, aquí en 5.400, un poquito por encima de los 5.460, que también coincide con una zona de acumulación del final de la sesión de ayer, como siempre repito, momentos del día importantes, y planteamos escenarios. Si el precio perdiera los mínimos del día, probabilidad de llegar a la zona de los 5.440, que ayer, como comentaba, ¿no?, aquí había un poco un nivel de soporte que podía volver a actuar en la sesión americana, actuó, con lo cual aquí se reafirma ese soporte en los 5.440 y podría ser un posible escenario de continuación de las bajadas si perdiera, repito, los mínimos del día, y si perdiera esta zona,
probabilidad de llegada a la zona de los mínimos del día 9 de septiembre, finales del viernes, mínimos de la semana pasada, vamos. Con lo cual ahí tendríamos un poquito esos escenarios bajistas si fuera rompiendo soportes. Y entre los mínimos del día y los máximos del día, mucha precaución. Ya veis que el precio pulula ahí, sube, baja. Estamos en la sesión de hoy a corto plazo en un pequeñito lateral, con lo cual cualquier movimiento aquí pues no tiene la fuerza de ningún movimiento ni probable ni tendencia. Así que mucho cuidado con todo lo que ocurra por aquí. Vamos al futuro del mini Nasdaq. En gráfico diario también se aprecia la sesión de ayer, ese rebote, y como resistencia clave tenemos esta zona, 19.150. Fue soporte en el mes de agosto, que se perdió este septiembre a principios, que actuó como resistencia y por tanto tenemos aquí una zona bastante relevante. Luego los mínimos de la semana anterior y mínimos de esta, que si se perdieran nos podría llevar a los mínimos de agosto. Media de 200 en gráfico diario, estamos ahora un poco, estamos encima de ella ahora mismo, pero falta ver, yo creo que es importante ver cómo acaba la semana, para acabar de confirmar si se pierde definitivamente esta media o no, acabamos por encima de ella. De momento solamente tenemos en gráfico diario la ruptura con una vela, porque ayer hizo una corrección, un rebote, ya digo, y estamos un poco encima. Vamos al gráfico de 4 horas. Y lo mismo, mantenemos todavía estructuras bajistas en estos marcos temporales inferiores, nivel de resistencia clave, aquí zona de los 19.100, 130, media de 200 en gráfico de 4 horas, importantísima, mantiene un poco esta última estructura bajista, esta zona de los 19.100, ¿vale? Más con la media de 200 en este marco todavía la refuerza más. Tenemos una resistencia más cercana, que también es relevante, que es esta zona de aquí, la zona de los 18.850, ¿vale? Fue soporte a principios de mes en varias ocasiones, hasta que finalmente la perdió. La siguiente, pues máximos de la semana, situados aquí en 18.740 aproximadamente, y bueno, un poco ya planteando escenarios, si fuera el precio capaz de romper esta primera resistencia en 18.740, la probabilidad de llegada a la siguiente, 18.850, es elevada. Luego tenemos una pequeñita zona de desequilibrio, situada aquí en 18.950, poco menor, y la siguiente clave en la zona de los 19.000, 150 aproximadamente, esta zona. Por debajo, mínimos del día, vamos al gráfico de 1 hora para verlo un poco mejor. Mínimos del día también situados en esa zona de desequilibrio al final de la sesión de ayer, en la zona de los 18.000, más o menos 600, un poquito por debajo. Si el precio perdiera este nivel, probabilidad de llegada a la zona de los 18.500, número redondo. Fue también, ayer lo comentaba, una zona que podía actuar como soporte, y aquí pues se reafirmó. ¡Pam! Tenemos el siguiente nivel y luego los mínimos de la semana pasada, con lo cual atentos si se pierden estos soportes, porque puede ser que el precio vaya llegando a los siguientes. Lo mismo que he dicho antes, en el futuro del mini SP500, todo lo que ocurra, cualquier movimiento entre los máximos del día de la semana y los mínimos del día, pues mucho ruido, Estamos ya en un movimiento muy irregular, el precio dando tumbos, con lo cual todo lo que ocurra aquí, pues mucha precaución. Bien, nada más, dejamos aquí la preparación de la sesión de hoy martes. Que tengáis una feliz tarde y recordad que nos vemos el jueves. Bueno, nos vemos hoy en el webinar en directo a las 6. Que vaya muy bien, hasta luego.